ups, la historia familiar. El género de la historia familiar. Bueno, en la otra decía, explica lo que es un gen y sus funciones. ¿Ok? Eso era para que ustedes lo desarrollen. Muchos he visto que realmente lo han desarrollado y otros que han copiado y pegado. Encontré muchos de los trabajos copiado y pegado. Igual. Bueno, explica lo que es un gen. La pregunta número 2 decía, ¿se considera a un gen como? Y la respuesta era la información para producir proteínas. Si uno desglosa o estudia al gen, vas a ver que en otras palabras vamos a hablar de nucleótidos, de uniones de la molécula, de un fragmento del ADN, pero la función, que recordarán que hablamos de gen, que tiene una zona promotora, que termina con cuando haces tu proteína, con la zona de poliadenización, etcétera, etcétera. Pero en resumidas cuentas, en la respuesta habían varias y una de ellas decía la información, que para qué sirve el gen, cuál es la función, la información para producir o fabricar una proteína. ¿Ok? Otra decía que el gen era una proteína y cosas así, tonterías. En síntesis, también esta era una pregunta de examen, cuya respuesta ya les dije, ¿verdad? También les puse, describe la enfermedad llamada Alzheimer. ¿Por qué les puse, describe la enfermedad llamada Alzheimer? Porque obviamente iba a haber una pregunta con relación a ello. Y la pregunta literalmente en la 3, 1, 2, 3, sí, la tercera era, la enfermedad que presenta pérdida de la memoria crónica y progresiva, así como otras funciones intelectuales, es, y la respuesta era Alzheimer. ¿Ok? Bueno. La cuarta, que era, explica en qué tejido podemos encontrar los antígenos ABO, era porque sencillamente cuando hablamos en la clase dijimos que el único lugar, ¿cuál es el único tejido en el que no se encuentra el sistema ABO? Era el sistema nervioso central. ¿Ok? Los antígenos ABO. La siguiente pregunta, sobre los factores de riesgos para labios leporinos. Bueno, esta creo que no la puse dentro de la prueba parcial, pero factores de riesgo es porque una que siempre les suelo mencionar es la de mujer fumadora, que es un factor de riesgo para labios leporinos. ¿Ok? Esa no les suelo, no le puse en el examen, si mal no recuerdo. Pero en fin. Factores de riesgo para la enfermedad de la arteria coronaria, tampoco he puesto, si mal no recuerdo. ¿A qué se denomina genes ligados? Esa sí apareció en el examen. Genes ligados serían los genes que se heredan o son heredados juntos. A ver un poco esta otra. Sí apareció el tema del daltonismo, que es que afecta o cómo afecta al ser humano. Debería ser aquí. Al ser humano. ¿Cómo afecta al ser humano? Es lo que habíamos hablado. Y en otras palabras, ¿dónde quedamos? El daltonismo no es otra cosa que un defecto de la visión que consiste en la pérdida, la dificultad de percibir algunos colores o en el hecho de confundir otros, ¿ok? O algunos colores en particular. Bueno, todo esto salió en la prueba. Voy a decirle rápidamente la respuesta de los trabajos para que vean. Habla de la hemofilia y su clasificación. Habíamos hablado de hemofilia A, B y C, recordarán. Bueno, era referencia a ello. Hemofilia A, ¿a cuál se refiere? ¿Qué es la hemofilia propiamente dicho? Una enfermedad genética recesiva. Después, ¿qué más teníamos? Descripción de homocigotos y heterocigotos. Habíamos hablado que homocigotos son los genes, cuando los genes son idénticos y determinan el mismo carácter.
y heterocigoto cuando los genes son distintos frente a un mismo carácter. Esa es la única diferencia. Con relación al sistema ABO, no me acuerdo qué pusimos con relación al sistema ABO. No recuerdo qué puse. Pero bueno, hablar del sistema ABO, lo más seguro que habremos puesto es que el tipo de aglutinación, sí, era el tipo de aglutinación que presenta. Responsable. El tipo de aglutinación que presenta el ABO y el tipo de aglutinación que presenta el RH. Por eso es que esto está también dentro de la clase, que es lo que les pedía que hablaran de ello, que lean, que interpreten y lo expliquen. Sobre la fenilcetonuria, la misma cosa, que es la fenilcetonuria, es cuando el cuerpo tiene la incapacidad de procesar un aminoácido llamado fenilalanina. Sobre los teratógenos, salió la pregunta que hablaba de cuáles son teratógenos químicos, y la excepción era el café, que no es un teratógeno químico. Cuando hablamos de los tipos de ARN, hablamos de la excepción, y bueno, los 3 tipos de ARN, ribosómico, mensajero y transferente. Si cualquier otro que se te mencione no existe. Gen, genotipo y fenotipo, bueno, esta es la diferencia que ustedes ya lo saben. Gen específicamente para la producción de una proteína en particular. Genotipo es todas las informaciones genéticas y fenotipo es lo que se expresa. Sobre los daños que producen los rayos X ya hablamos también, eso hablamos bastante. Les dije, les voy a sacar y les comento que este punto volverá a salir para la prueba final. Así es que, perdón, sería este. Volverá a salir para la prueba final porque es algo que quiero que mínima y obligatoriamente lo aprendan. ¿Ok? Después, ¿qué más? La diferencia entre transcripción y traducción. No recuerdo que estaba con transcripción y traducción. En fin, la diferencia no es otra que transcripción es cuando se extrae del DNA una información y se convierte a RNA mensajero. Y ese, cuando hablamos de traducción, cuando el RNA mensajero es leído y traducido a proteína. Bueno, esto es con relación al trabajo práctico. Me estoy mirando los mensajes que están enviando. Ok, perfecto. Bueno, esta clase ya la habíamos desarrollado. A partir de ahora vamos a empezar los 2 grandes repasos. Repasos de la primera parcial y repasos de la segunda parcial. Revisión, creo que ustedes. Vamos a hacer la revisión para la final. Tenemos 2 grandes repasos. Bueno, teoría cromosómica de la herencia. Vamos a tocar solamente los puntos importantes. No vamos a desarrollar todo, obviamente, porque ya lo habíamos desarrollado. Ahora es solamente una revisión. Isaac Luz, permitir. Teoría cromosómica de la herencia. Bueno, no vamos a hablar de los alelos mendelianos, esto ya lo dijimos. Ahora sí, puntos básicos. Miren en el examen lo que había salido. Puntos básicos. Los genes que están muy juntos, fíjense, salió a la prueba parcial. Si alguien, por favor, me confirma, si conecta el micrófono y me confirma si ya están viendo el slide proyectado. Sí, profesor. Ok. ¿Pregunta? Ok, bueno. Entonces, los genes ligados, los genes, ¿a qué denominamos? Los genes que están muy juntos sobre un cromosoma tienden a heredarse juntos y se llaman genes ligados. Era lo que estaba en la pregunta, tanto en el trabajo práctico como en la prueba parcial. Los genes de un mismo cromosoma pueden heredarse por separado.
¿Y a qué se debe el hecho de que se hereden por separado? Es por el simple hecho de que ocurre un entrecruzamiento en el proceso de la meiosis. También recuerdo que hablamos de meiosis en la primera clase, para los que estuvieron presentes. Hablamos de la meiosis. Y allí habíamos hablado que existe el entrecruzamiento, el crossing over, etcétera, etcétera, los nombres que reciben. Crossing over, que son los motivos por los cuales genes que están de un mismo cromosoma se van heredados de manera separada. En el caso de, para que tengan una idea, en el caso de un hermano que lleva las dobles características en un mismo gen y el otro hermano que lleva una sola de las características, es porque en el entrecruzamiento, en la meiosis, hubo una separación de ese material genético. Bueno. Esto también es algo que mínimamente desde el punto de vista genético ustedes tienen que aprender. Cada gen, absolutamente cada uno de ellos, ocupa un lugar específico o locus. Es decir, si hablamos de un gen, vamos al gen más conocido, el gen de la insulina. El gen de la insulina utiliza un locus o un lugar específico, ¿ok? No solo el gen de la insulina, absolutamente todos los genes tienen un lugar específico, ¿ok? Y esta denominación en plural es utilizada como loci, ¿ok? Dentro de ese cromosoma está situado en un lugar que le pertenece a él y nada más que a él, ¿ok? Y ese lugar es denominado locus. Y si lo utilizamos en su denominación en plural, es loci, ¿ok? Bueno. Y esto es lo que decía, como les dije. ¿Qué son los genes ligados? Son genes que se localizan sobre el mismo cromosoma. No en el mismo cromosoma están esos genes ligados, ¿ok? También hay que saber sobre los genes ligados que están lo suficientemente próximos, es decir, cercanos, pertos unos de otros, está bastante perto uno de otro, al punto que tienden, porque hay una tendencia a transferirse como un grupo o un ligamento, un conjunto de líneas de genes se transmite como si fuera un ligamento, en conjunto se transfiere. Y son a esos a los denominados genes ligados. ¿Por qué genes ligados? Y sencillamente por este hecho, a este hecho, que están suficientemente próximos, es decir, pertos unos de otros. Por eso son genes ligados, están tan pertos que a la hora de transferirse, de hacer crossing over, se transfieren juntos. Bueno. Esto ya lo acabamos de decir, en otras palabras, nada más. Herencia ligada al sexo, ya saben lo que es, hablamos cuando tenemos herencia que tiene relación directamente con el cromosoma X o herencia que tiene relación directamente con el cromosoma Y, ¿ok? Los pacientes que tienen, o sea, las personas que tienen cromosomas Y y afectados de Y específicamente, los hombres con afectación del cromosoma Y, no van a transmitir a las mujeres, a sus hijas, a sus descendientes del sexo femenino, del género femenino, no van a transmitir misma enfermedad, ¿ok? Porque la enfermedad se encuentra en un cromosoma que no va a ir para ellos. Esto es algo que ya lo saben de manera reiteradísima. La especie humana posee 46 cromosomas dispuestos en 23 pares, y de esos 23 pares, 22 son autosómicos, ¿ok? O autosomas. Heredan los caracteres no sexuales, y uno es una pareja de cromosoma sexual, llamado también
heterocromosoma o gonosoma, que son identificados como en la mujer XX, cis, y en los hombres como cis-Y. 22 somáticos y un par de sexuales. En la mujer cis, en el hombre el par sería cis-Y. Determinación del sexo, ya también lo saben claramente ustedes. La mujer puede dar XX, fíjense, y el hombre puede dar XY, es decir, dos espermatozoides por separado, uno que va a tener información 23 con una información Y y la otra va a ser 23 y todas van a ser X. Si el espermatozoide que contiene a todas X, tenemos obviamente una mujer. Si el espermatozoide contiene un Y, vamos a tener un varón o mínimo. Esto no lo marqué, pero es algo que claro, lo tienen que saber, ¿verdad? La diferenciación sexual, el sexo, el género, no es otra cosa que la expresión fenotípica de un determinado de cantidades específicas de información genética en un individuo, y que es la que va a determinar uno u otro tipo de células sexuales. Esto ya lo dijimos, repetido, 46 cromosomas, 22 células cromosomas somáticas y un par sexual. Herencias ligadas al cromosoma Y o herencia holándrica. Esto también recuerden, esto no lo encerré. Ups. Un segundito. Ok. Segundo. Bueno, en fin. La teoría, la herencia ligada al cromosoma Y o herencia holándrica es la que les mencioné hace un rato. Es la que tiene solamente relación con los hombres. O sea, el hombre puede portar la enfermedad, pero obviamente no la va a heredar a su hijo o a la hija, sería el sexo, a la herencia del lado femenino o a la mujer, en otras palabras. Solamente el hombre lo puede tener porque el daño está en el cromosoma Y. Herencia ligada al cromosoma Y, sí, el cromosoma X puede ir tanto al varón como a la mujer porque la mujer transfiere el cromosoma X tanto a su hija como a su hijo. Por lo tanto, esta sí puede ir en ambos sexos. La herencia ligada al cromosoma X quiere decir que el gen que causa el rasgo o el trastorno es localizado en ese mismo cromosoma, es decir, el cromosoma X. Bueno, dentro de ellas, las enfermedades provocadas por un gen de tipo recesivo, esto salió en la prueba parcial, de tipo recesivo, que están situados en el segmento diferencial del cromosoma X. Y aquí hablamos del daltonismo. Es una enfermedad provocada por un gen de tipo recesivo, situado en el X. Estamos hablando entonces del daltonismo. Y esto es lo que decía en la prueba, defecto de la vista, que consiste en no percibir determinados colores o en confundir algunos de los que se percibe. ¿Ok?
La mayoría de los hombres pareciera ser que tenemos daltonismo. Sin embargo, las mujeres no. Las mujeres identifican la tonalidad de cada color. Y muchos hombres, como en el caso mío, yo no identifico demasiados colores. Pseudodaltonismo tenemos los hombres. Sin embargo, las mujeres no. Y la hemofilia, cuando hablamos de la clasificación, hablamos de la A, la B y la C. La A, ¿dónde qué? Recuerden cuando hablamos del déficit del factor 8, del déficit del factor 9 y del déficit del factor 11. Hemofilia A, hemofilia A, hemofilia B y hemofilia C. ¿Ok? Bueno. ¿Por qué ya colocan sus nombres? Alejandra Furtado. Ya quieren salir de la clase, quieren salir del aula y colocan ya sus nombres. ¡Qué bien! Bueno, otro, variabilidad genética. Vamos a ver. Un segundito. Tengo que compartir esto. Aquí está. Bueno, la variabilidad genética que también vamos a utilizar para la prueba final. ¿Qué tenemos que saber sobre variabilidad genética? Los individuos de una misma especie, no son idénticos. Cuando hablamos de variabilidad genética, tenemos que entender que no son los individuos de una misma especie, no son idénticos. Hay diferencias, recuerden que hablamos del crossing over, hay un entrecruzamiento, hay una mezcla de información. Si bien tenemos rasgos similares, no somos idénticos. ¿Cómo es que se origina este tema? Bueno, el origen y la presencia de variables o variabilidad genética se debe a esto. Recuerden que hablamos de que todos los seres humanos somos mutantes y literalmente lo somos. Fuimos mutando con el correr del tiempo, ¿ok? ¿Por qué y cómo? El ser humano tiene esa capacidad de cambiar información o de agregar información acorde a la situación y de expresar también alguna información y otras no. Desde el punto de vista de la genética, las mutaciones son cambios que tienen lugar en el genotipo y por definición son heredables. Entonces, las mutaciones tienen lugar en el genotipo, es decir, puede ocurrir mutaciones, por lo tanto también son heredables. Se puede heredar una mutación. En este entonces fue que yo les había hablado del tema de las gueubas o branquias. Las branquias o gueubas, información genética que está dentro del cuerpo humano todavía, pero imagínense, dejamos de tener eso y empezamos a respirar a través de los pulmones. Hay una modificación que habla también de la cauda del humano también. Bueno, entonces podemos decir que estas mutaciones son las que constituyen la materia prima del cambio evolutivo. Si hablamos de evolución, estamos hablando de eso. También recuerdo que les hablé en aquel entonces de las dentaduras. Cada vez nacemos con dentaduras más deformes, nacemos sin el colmillo más pequeño, por el hecho de que ya no necesitamos dentaduras muy fuertes para desgarrar los alimentos. Con el correr del tiempo, estamos evolucionando. Y la mutación es la materia prima para poder hablar de una evolución. ¿Ok? ¿Por qué se dice eso? Nos proporciona variaciones
sobre la que van a operar las fuerzas evolutivas. ¿Ok? Entonces, al hacer esto, nuestra mutación se convierte en la materia prima de nuestra evolución. Bueno, combinaciones nuevas. Sobre la reproducción sexual, eso ustedes ya lo saben. Hablamos también de las combinaciones. Este sería el mecanismo que promueve de manera importante una variabilidad genética. En la progenie de los organismos eucariotas tenemos la recombinación que tiene lugar en la reproducción. Disculpen un segundo, por favor. Atender una llamada, ¿no? Cuestión de paciente. Bueno, no, más esta. Esta es. Bueno, les decía, ¿dónde nos quedamos aquí? Hablamos de los tres mecanismos también. Distribución independiente de los cromosomas. De manera independiente, todavía no es hora que pongan los nombres, ¿eh? Yo los nombres cuando les aviso recién empiezo a contar. Los que ponen temprano los nombres que quieren escaparse, quieren salir, fugir, no les va a servir. Bueno, seguimos. Decimos, ¿cómo se obtiene el tema de nuestra recombinación y toda la historia? A través de la distribución independiente de los cromosomas durante la meiosis. Durante la meiosis se distribuyen de manera independiente. También ocurre nuestro crossing over. Y también la combinación al azar de los genomas parentales en la fecundación. Porque es una combinación azarosa, al azar. Bueno. Y unos mecanismos que promueven la exogenia. Recuerden que la exogenia es el patrón de apareamiento por el cual los individuos que se aparean tienen muy baja probabilidad de estar emparentados. ¿Y a qué se debe? Inclusive en la especie animal, fíjense que los machos jóvenes suelen abandonar el grupo familiar cuando alcanzan la edad reproductiva. ¿Esto para qué se debe? Para que haya esa misma recombinación, o sea que para que ocurra la exogenia. También hablamos de la doble dotación cromosómica, bueno, no les encerré, cuando los alelos desventajados ya dijimos también. Bueno, hasta aquí creo. Hasta aquí. Perfecto. Bueno. Siguiente tema. Es un repaso rápido de grupos sanguíneos también quiero hacer. Bueno, grupos sanguíneos, los puntos importantes que también tocamos.
Aquí está, sí. Los puntos importantes que también tocamos. Estos slides les voy a pasar a la delegada después. Todo lo que está marcado como tema importante. Naturaleza de los antígenos. Recuerden, los antígenos ABO están presentes en todos los tejidos, excepto en el sistema nervioso central. Fue un tema de examen. ¿Por qué hablamos de que es importante el sistema ABO? Porque es utilizado, lo van a utilizar ustedes, en transfusión de eritrocitos, leucocitos, plaquetas, trasplante de tejidos, etcétera, etcétera. Por eso son importantes. ¿Qué otro tema hablamos? Esto también salió, creo, en la prueba parcial, no recuerdo, no está encerrado, pero sí. La IgG tiene mayor significado clínico, presenta reacciones transfusionales hemolíticas causadas por antígenos que pueden causar una hemólisis extravascular y reacción menos severa. Y la IgM puede causar una hemólisis intravascular severa. Esa era la diferencia de la que hablamos. Anticuerpo completo, bueno, está marcado. Hablamos también de la respuesta primaria, la primera exposición antigénica. Genera una elevación transitoria de antígenos, anticuerpos IgM y a veces la de IgA. Y la secundaria genera principalmente aumento de la IgG. ¿Okay? Esto les voy a preguntar sí o sí en la prueba final, así es que presten atención. Todo lo que está encerrado en círculo color vermello es para prestar atención. Vamos a ver qué más. Creo que aquí le marqué solamente esto. Ah, claro. Esto también les dije. Tener RH negativo es tener esa misma proteína. Significa que uno tiene la proteína de superficie, pero que está modificado en ciertos aminoácidos. No significa que RH negativo significa no tener la proteína. Pues ya les dije varias veces también. Esto ya hablamos, no sé por qué está repetido. Vamos a... Okay. Aquí está. Dentro del factor RH, el que tiene mayor poder de sensibilidad es la D. Recuerden que había C, D y la E. ¿Ok? Eso también lo dijimos. Y este es el que es considerado RH positivo. La que tiene alelos DD. A la mierda. Diferencias entre el sistema ABO y RH. Las aglutininas responsables de producir reacciones transfusionales aparecen de manera espontánea en el ABO. Sin embargo, en el sistema RH, las aglutininas responsables de producir las reacciones transfusionales casi nunca aparecen de manera espontánea. Pueden demorar semanas hasta años. Incidencia de la enfermedad, en el caso de RH, o recuerdan cuando hablamos de la eritrolactosis fetal, dijimos el porcentaje, una madre ante su primera exposición, ante su segunda exposición, y el 10% ante la tercera exposición. Todo esto que les estoy diciendo, lo que está encerrado en vermello, son los puntos más importantes para nuestra prueba final. Así que vayan tomando nota. Creo que hasta aquí. Sí. Perfecto. Hasta aquí. Bueno. Hasta aquí, la siguiente clase vamos a dar los repasos de 3 temas más y completamos lo que es para la final, ¿ok? Bueno, a partir de ahora, nombres completos. A partir de ahora, pongan sus nombres completos. Los que pusieron tempranamente, vuelvan a poner.
porque ahora recién termina la clase. Si salieron, ya no voy a tener los nombres de ustedes, ¿ok? Los que salieron, ya no tengo sus nombres. A partir de ahora coloquen, vamos a dar 5 minutos para colocar sus nombres. Bueno, damos los 5 minutos para dar por finalizada la clase.